Bueno, pues el título que los organizadores han puesto a esta primera intervención de la mañana del sábado es Sociedad Civil y Nación. Acaba de decir Ricardo que yo coordino o dirijo el Centro de Estudios de la Fundación de Naes. El programa no lo ha hecho el Centro de Estudios de la Fundación de Naes, sino el director del curso, que es Ricardo Garrudo. Ahora viene cuando me la llevo. No, esto viene a cuento de que es... esto hay que advertirlo porque yo me voy a mantener a distancia respecto del programa para también procurar analizar un poco cuál es lo que, a mi juicio y el de otros muchos, es una gran confusión doctrinal sobre el propio concepto de sociedad civil, más que añadido con la copulativa y al nación, pues ya la confusión ya es notable o puede ser notable o no. Porque lo que sucede en estas cuestiones es que se suelen dar por entendidas muchas cosas que no siempre debieran darse por entendidas. Ayer, en la sesión de ayer por la tarde, todos estuvimos presentes, pues todo el mundo estamos en la misma batalla. Y se dice nosotros, es de los nuestros, no es de los nuestros, ¿vale? Ahí hay una comunidad de intereses difusa que viene determinada porque estamos convocados por la Fundación de Naes en defensa de la nación española. Pero si empezamos a escarbar un poco más, pues seguramente las dificultades surgirían enseguida. Muchas veces porque se dejan por supuestas esas cuestiones que nadie entra a precisar. Entonces se dice, pues hay que defender la verdad, o hay que defender la democracia, o hay que defender la razón. Pero claro, verdad, democracia, razón, se dice de muchas maneras. Y entonces, o valores, que todo, bueno, pues que es lo que se está continuamente diciendo. Es decir, porque hay que tener buenos valores, claro, pero eso, Ahmadinejad en Irán tiene sus valores y tiene sus razones, y es una república islámica, y protesta cuando se le dice que no es democrático, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí, si no se ponen los parámetros de lo que estamos hablando, en cuanto escarbamos un poco, la confusión pues aumenta notablemente. Refiriéndonos al rótulo sociedad civil, seguramente lo que sucede es que en los últimos años se ha constituido el concepto de sociedad civil como si fuera algo positivo, como si fuera algo claro y distinto. Parece que todo el mundo sabe cuando hablamos de la sociedad civil o del movimiento ciudadano o sus derivadas, siendo así que es un concepto muy confuso, que no es ni claro ni distinto, sino que es oscuro y confuso, y esa confusión o esa indistinción es la que nos puede permitir estar de acuerdo en muchas cosas, pero las consecuencias pueden ser también trágicas si no se es consciente de las dificultades de los conceptos con los que estamos traficando. Que viene a ser un poco pues, el acuerdo unánime que había entre todas las fuerzas de oposición al franquismo y lo que pasó después de la transición. Y luego, pues eso, contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Que allí había, todo el mundo estaba de acuerdo en que había que acabar con el malvado dictador y ahí pues que uno fuera pues anarquista o que uno fuera monárquico, carlista, falangista de alguna afiliación, socialdemócrata, histórico, socialdemócrata, recién llegado, comunista, pues daba lo mismo. Y entonces, ¿por qué? Porque el objetivo era el enemigo común. Aquí, evidentemente, lo que nos une es la defensa de la nación española, pero por lo menos conviene que tengamos claras las dificultades que hay intrínsecas en el asunto. Sobre todo cuando, y lo entenderán enseguida por dónde voy, cuando, como es habitual, que decir que no es algo de lo que pequemos nosotros, en este sentido, el programa tal como está expuesto es magnífico en el sentido de que agota lo que es el análisis
de distintas perspectivas o aplicado a distintos campos de la llamada sociedad civil, y que no es un concepto que nos hayamos inventado en DNAE, sino que se utiliza habitualmente por todo el mundo. Y lo que es muy frecuente, o lo que es más frecuente, o lo que casi es la norma en los últimos años, es presentar la tal llamada sociedad civil como enfrentada o contradistinta de una sociedad política. Eso es lo que... Y de hecho ayer hubo varios ejemplos en los cuales, pues, cuando se habla de sociedad civil, parece que es la contraposición de la sociedad política. Claro, aquí si vamos a las etimologías y a las procedencias de los términos, pues sociedad política, pues política viene de polis y sociedad civil viene de civitas, y polis y civitas pues es el modo de decir en griego y el modo de decir en latín. Lo mismo, bueno, pues según, claro, se dice polis es ciudad, y dicen no, es estado, bueno, o es ciudad-estado. Los traductores de Aristóteles, pues unas veces traducen sociedad, otras ciudad, otra estado, y luego cuando ya quieren ponerse en plan estupendo y mantener la pureza, dicen polis. Y entonces ya trasladan la confusión de la traducción a mantener el término griego, y ya parece que todos contentos, con lo cual lo que se ha hecho ha sido todavía oscurecer más. Por ejemplo, en las traducciones del siglo XVI de la política de Aristóteles, que dice la política de Aristóteles en español está traducido desde hace más de 500 años, desde 1509, pues ahí el traductor, que no lo hacía a través del griego directamente, sino de una versión latina, pues utiliza sociedad para traducir polis, y se está hablando de la sociedad. Estamos confundidos. No digamos nada cuando a la polis o a la ciudad le introducimos pues otra forma de vida social, como es el burgo, como son los burgos, pues burgos, y entonces la sociedad que vive en los burgos es la sociedad burguesa. Y entonces la sociedad burguesa y la sociedad civil y la sociedad política también han estado absolutamente interrelacionadas, y, por ejemplo, pues Hegel habla de la sociedad burguesa en un sentido que sería equivalente al de la sociedad civil referido a una ciudad, pero no, por ejemplo, el sentido que luego va a dar Marx a sociedad burguesa tomado de Hegel, que van cambiando. Es decir, que este tipo de conceptos van cambiando en el tiempo, van evolucionando, se van cargando de ideología, de sentidos distintos, y eso es lo que hay que precisar mínimamente, porque si no, la confusión es grande. Por ejemplo, si trasladamos estas realidades distintas de lo que sería la sociedad política y la sociedad civil a un terreno gremial de los especialistas en estas cosas, pues, según muchos autores, los sociólogos serían aquellos que se entretienen tratando de la sociedad civil. Los politólogos son aquellos que se entretienen traficando de la sociedad política. Entonces, la perspectiva de un politólogo y de la de un sociólogo no es la misma, porque aunque estén en una misma facultad de ciencias políticas y sociología, pero son departamentos distintos y son gremios enfrentados, algunos dicen pues, que no es cuestión tanto de método, sino de perspectiva, de cómo se ven las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una distinción efectiva, es decir, no son distinciones de razón, sino que son distinciones efectivas de perspectiva. Bien, no es este el momento de hacer una historia pues, de la evolución de estos asuntos. Simplemente voy a mencionar 2 o 3 momentitos para que se den cuenta de cómo estos no son asuntos especulativos o históricos, sino que están presentes y afectando absolutamente a nuestras ideologías en marcha. Cuando aquella sociedad romana, la civitas, el Imperio Romano se cristianiza, cuando el cristianismo se convierte en la religión del imperio, pues un autor como San Agustín, cuando escribe La ciudad de Dios y habla de la sociedad civil, claro, la sociedad civil que viene a ser el Imperio Romano cristianizado es equivalente a la Iglesia militante. Es decir, la sociedad civil para San Agustín es equivalente a la evolución del imperio, al cristianismo, a la Iglesia. Eso es la sociedad civil. Y esa es una perspectiva que, aunque tiene la solera de San Agustín, se mantiene con mucha actualidad en muchas perspectivas,
por ejemplo, desde determinadas posiciones cristianas o católicas, donde la sociedad civil es entendida como precisamente la Iglesia militante frente a los estados o a las naciones políticas, que es otra cosa. Es decir, eso es ya una interpretación, es el llamado agustinismo político, etcétera. No es San Agustín, que en la época de San Agustín esa circunstancia no se da, porque ahí se está refiriendo a lo que es el imperio propiamente, es decir, que está cristianizado y que es la religión oficial del imperio. Claro, a medida que van pasando los siglos y con las escisiones dentro del cristianismo, principalmente el islamismo, pues la distinción entre el poder de la Iglesia y el poder pues, del Estado, de los nobles, de los reyes, se va demarcando, y en Santo Tomás, por ejemplo, pues ya no hay una única sociedad civil que es la sociedad perfecta y superior que es la Iglesia frente a la sociedad de los hombres bárbaros, no cristianizados, etcétera, sino que en Santo Tomás ya se hablan de dos sociedades que pueden ser perfectas en su género, bien relacionadas, etcétera, pero y entonces ahí, y de hecho, avanzando en la escolástica española del siglo XVI, del siglo XVII, por ejemplo, pues el padre Vitoria, sociedad civil es equivalente a república. Vuelve a ser, es la república cristiana y entonces tiene ese sentido. Y que es un sentido que en absoluto, general. Es decir, que cuando Vitoria habla de sociedad civil no está mencionando solo, está mencionando, diríamos, paralelamente a quienes pertenecen al imperio y son súbditos del emperador o del rey y a la vez tienen dependencia del Papa. Se dan las dos circunstancias en los españoles cristianos del imperio, y los dos poderes, etcétera, etcétera, cosa que ya no se daba, por supuesto, en el Islam. Hablar de sociedad civil a un maometano o en una sociedad maometana te dirá, no, la sociedad civil es la umma, no existe. La sociedad civil somos todos los hijos de Alá, somos todos los maometanos, y es puramente temporal la situación de las naciones que tenemos que, porque nuestro ideal es restaurar el único califato y entonces tener, ¿por qué? Pues porque es una teocracia, pero esa situación también se mantiene en cierta medida en los países reformados no católicos, donde el cesaropapismo se mantiene. Es decir, no es ninguna tontería. Pues que cuando la reina de Inglaterra habla de sociedad civil, pues ella, que es la papisa de la Iglesia anglicana, pues la sociedad civil británica a la vez son súbditos de su graciosa majestad, que a la vez es su lideresa espiritual, aunque luego dicen que en Inglaterra hay algunos que ya no son anglicanos, pero bueno, eso ya es por la perdición de las costumbres. Pero en principio, en la teoría del asunto, esa distinción de poderes no se da en un cesaropapismo como puede ser el de los ingleses, y si quieren, en cierta medida, pues la situación que con respecto a la religión se mantiene en los Estados Unidos del Norte de América, de la vinculación también de Dios con el poder civil, en una situación que sería inexplicable, pues en la República Francesa, que el presidente de la República Francesa no se le ocurriría recurrir a Dios después de un atentado terrorista y que Dios nos salve, etcétera, ni en los billetes de euro figura lo de creemos en Dios o en God we trust y todas estas cosas, que por cierto son declaraciones mucho más recientes de lo que parecen. Es decir, la obligación de poner en los dólares en Dios confiamos es de los años 50, del siglo pasado, no es del siglo XIX ni de los padres fundadores de las colonias americanas, es fruto de la Guerra Fría, de atar los hilos allí y tan tardío como de mediados de los años 50, cuando se pone por obligación que en todos los billetes de dólares haya esa advocación divina, que no figura en los billetes del euro, por ejemplo, ¿no? Porque para eso Europa es laica y todas esas historias. Bien, bueno, pues
el concepto de sociedad civil como contradistinto entonces a sociedad política y con el sentido borrosamente aproximado a lo que utilizamos en nuestros días, pues tiene una solera ya de un par de siglos por lo menos, aunque también ha ido evolucionando notablemente. Por lo que respecta a los usos de los últimos 30 años más dominantes, hay que referirse casi necesariamente a la llamada doctrina de los tres sectores. La famosa doctrina de los tres sectores, según la cual pues, habría un primer y un segundo y un tercer sector que organizarían la sociedad en su conjunto, política civil, ¿no? los tres sectores. Esta doctrina de los tres sectores, en su génesis ideológica, se nutre de fuentes de un liberalismo económico maridado pues, con un humanismo pues, universalista. Cuando comenzó a tener la doctrina de los tres sectores pues una presencia ya en serio y a tomarse en serio fue a finales de los 80, en la época de Margaret Thatcher en Inglaterra, cuando se hizo la justificación doctrinal de todo este asunto. Y en dos palabras, lo que viene a decir esta doctrina de los tres sectores en los que se organiza la sociedad es lo siguiente. Habría un primer sector que sería el equivalente a lo que se va entendiendo como sociedad política, que sería el gobierno, el Estado, la administración, eso es el primer sector. Luego hay un segundo sector que ya es sociedad civil, que es no gubernamental, que no depende del gobierno. Y ese segundo sector está constituido, pues, por lo que también se llamó sociedad civil en la terminología pues, de Hegel, anterior, en el sentido, pues sociedad civil son los comerciantes, los empresarios, sociedad civil son todos los que no son gobierno, los que desarrollan su vida en el burgo y los que desarrollan su vida en la ciudad, entonces, eso es bien. Y luego habría un tercer sector, que es la novedad, que dice, hasta ahí, pues nada, ahí digamos tenemos los gobernantes y los empresarios y las fábricas, las industrias, pero luego habría un tercer sector, que esa es la novedad que se introduce con esta doctrina, que incorporaría a otro tipo de organizaciones que ni son gobierno ni tampoco son industrias, ni comercios, ni empresas, etcétera, sino que son otro tipo de estructuras que, por ejemplo, son, dicen, las iglesias, los sindicatos, las fundaciones, las asociaciones, que se caracterizaría este tercer sector por una doble negación con respecto al segundo. El segundo, la negación era ser no gubernamental. El tercero, aparte de ser no gubernamental, es no lucrativo. Y esta es la distinción con la que está funcionando prácticamente hoy todo el mundo. Habría tres sectores, el gobierno, la administración, las empresas, que es un sector privado, el público-privado también, y luego el sector no lucrativo, que es un tercer sector donde es un cajón desastre, donde entran pues la sociedad civil propiamente dicha, sería quienes se reivindican muchas veces, es decir, las fundaciones, las asociaciones, etcétera, etcétera. Yo la primera vez que escuché esto, permítanme esta digresión biográfica, fue en el año 98, en un congreso de fundaciones que hubo en Buenos Aires, al cual yo asistí, no representando a la Fundación de Naes, que todavía no existía, sino a la fundación que lleva mi nombre, pero que no es el mío, sino el de mi abuelo, también el de mi padre. Y entonces, bien, esa fundación que la habíamos constituido en el 98, pues fuimos a fisgar a ver qué había allí en un congreso que había en Buenos Aires, que se llamó Cuarto Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector. Era la primera vez que esos encuentros se llamaban del tercer sector. Había habido un tercer, un segundo y un primer encuentro iberoamericano, pero se habían llamado de fundaciones. O sea, el primer encuentro iberoamericano de fundaciones se celebró precisamente
en el año 92, el quinto centenario, todas estas cosas, en España. El segundo encuentro iberoamericano del tercer sector se celebró en Guadalajara, México. ¿Por qué en Guadalajara, México? Pues porque estos encuentros iberoamericanos de fundaciones, luego del tercer sector, surgieron muy vinculados a una institución muy importante que todos conocen y que todos han oído hablar de ella, pero que quizá no todos se han parado a meditar sobre la importancia del carácter político que tiene, que son las famosas cumbres iberoamericanas. Las cumbres iberoamericanas están diseñadas ideológicamente desde España por sectores no cercanos precisamente a la socialdemocracia entonces gobernante, Felipe González, sino, digamos, sectores pues, de los trasfondos del Estado y de la diplomacia, con el apoyo, por supuesto, del Partido Socialista y del Gobierno, etcétera, pero, digamos, con una vocación hispanoamericana o iberoamericana mayor de lo que podían imaginar seguramente. Y con buen criterio diplomático supieron que aquellos encuentros iberoamericanos que se hacían coincidir con el quinto centenario no podían empezar en España, porque entonces automáticamente desde América eso se vería como un Hernán Cortesismo, etcétera, etcétera. ¿Y dónde tenían que empezar los encuentros iberoamericanos? Pues en el país más receloso contra España y el país más importante de la hispanidad, que es México. Los primeros encuentros iberoamericanos, la primera cumbre iberoamericana se celebró en Guadalajara, México, y la organizó precisamente Manuel Arango Solís. Manuel Arango Solís, que es quien en México presidía, no sé si lo sigue presidiendo, la Asociación de Filantropía. En México no hay fundaciones, como ese nombre. Es decir, México, como un país centralista y estatista, tiene mucho recelo por las fundaciones, como es natural. Lo que son las fundaciones como estructuras que mantienen cierta independencia del primer sector del Estado, pues están vistas con recelo. En Cuba, en la Unión Soviética, no en los Estados Unidos, donde el liberalismo lo lleva, de una manera distinta en la tradición católica, donde las fundaciones proceden de formaciones dentro del seno de la Iglesia Católica, pues para fundar con un dinero para dejar unas misas para toda la vida o lo que fuera. Bien. Entonces, ¿no? Pero que son las historias. Y entonces, en México no tienen fundaciones, pero tienen filantropía. El concepto de filantropía es un concepto masónico, no está basado en la caridad, como que sería pues, la categoría cristiana, es una categoría ya, distinta o evolucionada. Y entonces, Manuel Arango fue el que movió los hilos o facilitó que la primera cumbre iberoamericana se celebrara con todo el éxito del mundo en el año 91 en Guadalajara, México, con lo cual la segunda ya fue en España y ya no hubo problemas, y a partir de ahí hasta el que te calles y de esas y hasta todas las... Bien. Paralelamente, entonces, se empiezan a hacer, por la misma gente, digamos, los encuentros iberoamericanos de fundaciones. El primero que se celebró en España, financiado por una fundación dependiente de una empresa del segundo sector, pues de una gran hidroeléctrica, con un discurso inaugural de Julián Marías, por cierto, y decidieron, mientras que las cumbres iberoamericanas iban a hacer cada año, se decidió que los encuentros de fundaciones se hicieran cada 2 años. El primero fue en España en el 92 y el segundo en Guadalajara, México, organizado también por Arango, y el tercero en Brasil, en el 96, y el cuarto en Buenos Aires en el 98, que fue el que les decía que ya cambió el nombre de fundaciones y pasó a llamarse Cuarto Encuentro del Tercer Sector. Es decir, en el año 98 el concepto triunfante tercer sector ya había afectado al cambio del rótulo de esa institución. Les leo lo que Manuel Arango dijo en aquel encuentro para definir la sociedad civil, que verán que es, vamos, punto por punto lo que
la descripción que yo les he hecho de esos tres sectores. Dijo en el 98 Manuel Arango: sociedad civil es todo el ámbito que no forma parte del gobierno y que se divide en dos grandes bloques, lucrativo y no lucrativo. La rentabilidad económica diferencia a uno de otro, siendo la empresa ejemplo del primero, o sea, del sector lucrativo que no es gobierno, es decir, del segundo sector. Dentro del sector no lucrativo, es decir, el tercer sector, existen cuatro grandes divisiones: asociaciones religiosas, partidos políticos, asociaciones mutualistas como sindicatos, clubes y cooperativas, y finalmente asociaciones filantrópicas de beneficio exclusivamente a terceros. Se quedó tan contento. Ahora, esta es la ideología que está operando cuando se habla de sociedad civil, y es el tercer sector la verdadera sociedad civil, que es la no gubernamental, no lucrativa. Con lo cual son dos negaciones, como ven, esa definición negativa de sociedad civil, con lo cual, y que se mantiene esa definición negativa en el propio rótulo con el que son habitualmente conocidas muchas de estas organizaciones que se llaman ONG, organización no gubernamental. Claro, organización no gubernamental siempre se refiere no gubernamental lucrativa. Nadie se le ocurre decir que Telefónica es una ONG. No, Telefónica es una empresa, pero una ONG pero es no gubernamental lucrativa. Claro, la distinción que hace Arango, un gran empresario, su hermano Plácido Arango fue presidente de la Fundación Príncipe de Asturias una temporada, pues esta familia son los que tienen aquí los VIPs. La perspectiva de Arango en el 98 es curiosa. Claro, introduce en el tercer sector a los partidos políticos. Esa es una cuestión muy discutida por los teóricos de estas cuestiones. ¿Por qué los partidos políticos son tercer sector y no son primer sector? No están dentro del Estado y del Gobierno. Claro, seguramente en el 98 todavía Arango, cuando habla de partidos políticos, no se refiere al PRI en México, que es el partido revolucionario institucional que llevaba desde los años 30 sin mudarse, y entonces se refería pues a los partidos que se estaban gestando en el 98 para intentar resolver, para intentar vencer al PRI y pues el PRD o lo que fuera, o bueno, el PAN y entonces que estaban castigados por el Estado, aunque en el caso de México los partidos políticos están totalmente mimados por el Estado. Y cualquiera, es como en Alemania, es decir, un determinado número de personas deciden hacer un partido político y automáticamente el Estado les financia. Se presentan a las primeras elecciones y si no obtienen un mínimo, pues no son viables y quedan disueltos. Entonces, pues ahí da lugar a sus trampas, pero también se garantiza pues, que es el Estado el que facilita la organización de nuevos partidos políticos que no tienen que depender pues, de tráficos oscuros o de financiaciones vidriosas. Bien. Una crítica, bueno, o una perspectiva que se podría también incorporar a la hora de analizar estos tres sectores y la sociedad civil sería el tercer sector no lucrativo es no contributivo, no paga tributos. El segundo sector paga tributos. ¿A quién? Al primer sector, a quien administra los tributos, que es el gobierno, que es el Estado. De hecho, yo aprendí mucho en aquel encuentro del 98 porque escuché por primera vez decir cosas con una claridad impresionante. Ejemplo, grandes empresarios de las pesquerías de Perú habían organizado unas fundaciones para favorecer el bienestar de los peruanos. Argumentación verbalizada por ellos, dicha en público allí en aquellas reuniones. ¿Por qué unos empresarios tenemos que hacer unas fundaciones para ayudar a terceros, pero que los terceros es el procomún? Pues porque nosotros conocemos los problemas de la gente y sobre todo porque el dinero que nosotros derivamos a estas fundaciones para ayudar directamente al pueblo, diríamos, no pasa por las redes de la corrupción de los gobiernos y lo que nos interesa como empresarios es que haya paz social, porque si no
frenamos las diferencias sociales existentes por vía de estas fundaciones, esta situación quiebra, se rompe, va a saltar una revolución y el Gobierno no lo hace porque está corrompido y entonces es inútil pagar impuestos porque no van a garantizar la eutaxia o el equilibrio social. Tenemos que hacerlo nosotros directamente. Esa idea es repetitiva y se mantiene y es puramente pragmática, etcétera. Como anécdota, me acuerdo ahora que ayer se mencionó, alguien dijo, creo que fue Inmaculada, que como Lech Walesa había dicho que había muchos más preparados que él, que ellos no se habían imaginado que 100 de Solidaridad hubieran conseguido armar el tinglao. Pues, en la sesión inaugural de este encuentro de Buenos Aires del 98, una persona muy cualificada llegó a verbalizar lo siguiente, con una ingenuidad notable. Es muy importante que hagamos presión en la próxima cumbre iberoamericana que va a ser en Lisboa para que las fundaciones adquieran carácter consultivo de las cumbres iberoamericanas al objeto de que, como la siguiente cumbre va a ser en La Habana, haya manera de presionar para que Cuba permita la existencia de fundaciones privadas. Y dijo, porque para cambiar la situación en Cuba es imprescindible que haya fundaciones privadas para poder intervenir en la política cubana y hay que ayudar, lo decían además desde una perspectiva católica, hay que ayudar a las fundaciones católicas que se puedan hacer en Cuba de la misma manera que ayudamos a Walesa en Polonia. Y fue una tranquilidad terrible, ¿no? Pero y que seguramente es verdad. Bueno, y viendo lo que han declarado, pues quiere decir que seguramente el derrumbe de la Unión Soviética, etcétera, pues no interesaba tampoco que se produjera como se produjo a quienes ayudaron a fortalecerlo. Es decir, que entonces que se les fue de las manos. Que, claro, cuando se ponen en marcha muchos mecanismos de este tipo, pues no se controla lo que puede suceder y entonces en un momento determinado pues activar un talibanismo islámico como el de Bin Laden pues puede venir muy bien para luchar contra los soviéticos en Afganistán, pero una vez que activaste esos instrumentos ya no los desactivas y luego ya tienen vida propia y de ahí viene pues el 11S y lo que sea y lo que venga, ¿no? Bien. Bueno, resumiendo, que entonces, como ven, cuando hablamos de sociedad civil y cuando entonces decimos la sociedad civil hace esto y lo otro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, a algo que no tiene que ver con la sociedad política, a algo que es distinto de las empresas, a algo que tiene que ver, parece, con sindicatos, con iglesias, con partidos, si es que están en el tercer sector, etcétera, etcétera. El argumento de que es no lucrativo, claro, son argumentos vistos desde una perspectiva impositiva, si no, no tiene sentido. O tendría sentido solo cuando el voluntariado lo es de verdad, que se daba pues, en las organizaciones de caridad católicas, por ejemplo, en España, donde el voluntariado era voluntariado de verdad, eran personas que no cobraban. Cuando fundamentalmente el incremento de las ONGs comienzan a producirse de la mano de la socialdemocracia como instrumentos movidos por el gobierno y por el partido para intervenir en la sociedad y donde todas las organizaciones no gubernamentales tendrían que decir sí financiadas por los gobiernos en su mayor parte y en su mayor parte marionetas absolutamente del poder. Claro, da una risa terrible que te digan, no, yo soy no gubernamental, no. Vamos a ver los boletines y las listas de subvenciones. Y entonces, a ver, claro, en ese momento esas nuevas ONGs no cuentan con el voluntariado que tenía, por ejemplo, la Iglesia Católica en Cáritas o en otro montón de organizaciones y los llamados voluntarios se convierten en profesionales. Y entonces es no lucrativa, pero con trabajadores, como es natural, que tienen sus intereses. Y entonces, claro, que no hay un interés por parte de la institución, que bueno, pero eso ya es una cuestión muy subjetiva, porque estas ONGs, en el momento en que ya tienen una dinámica, o muchas de ellas, que los que trabajan en ella viven de ayudar al tercero, se crean unos mecanismos absolutamente viciados, según los cuales, pues, cuanto más dinero público hay, qué sé yo, pues para atender a los pobres que van en la patera, cruzando la distancia que hay entre África y España, pues más de la patera hay porque habrá unas maravillosas ONGs que les dan
pues mantas y café con leche y trabajo y que lo financian el Estado y, entonces, claro, y que tienen que seguir manteniéndolo. Quiere decir que esto es como, pues como aquellos chistes o aquellas cuestiones que siempre se preguntan los niños, pues eso, pues ¿quiénes rompen los cristales de los coches en las carreteras? Pues los de las fábricas de cambiar las lunas y cosas de estas. Pues, pero los mecanismos enviciados de estos procesos los hemos podido seguir, y las dependencias absolutamente. Bien. En este sentido, curiosamente, los ideólogos del tercer sector, fíjense si es Arango, por ejemplo, los de México, no les gusta el concepto de ONG. ONG es un concepto que lo consideran negativo y malo, y ellos prefieren el concepto de OSC, que es Organización de la Sociedad Civil. O sea, al tercer sector ellos prefieren llamarlo OSC, Organizaciones de la Sociedad Civil, con lo cual ese concepto en positivo es engañoso porque nos permite o nos está llevando otra vez a creer que efectivamente hay algo que es la sociedad civil y que es lo que hay que negar. O sea, porque ¿qué es esa sociedad civil que no tiene que ver con la sociedad política y qué relaciones tiene con la nación, que es lo que aquí nos trae, en unas sociedades democráticas donde toda la ciudadanía tiene derecho a votar? Claro, hay unas interrelaciones que obligan a romper esa supuesta claridad entre esos tres sectores y entre ese rótulo interesado de sociedad civil que tiene un interés puramente ideológico, muy determinado, un interés ideológico que en buena medida se entiende en contextos, pues, de potenciar las fundaciones, potenciar la influencia del sector privado directamente sobre un montón de actividades, no a través de los estados, y que son los argumentos que continuamente se dicen. Que cuando se dice, al hablar de estas cosas, en Estados Unidos, el 10% de los trabajadores en Estados Unidos trabajan para fundaciones. En España, el 0,06 trabaja para fundaciones. ¿Qué hay que hacer? Lograr tal. Bueno, claro, es que la situación es muy diferente. Porque centros de investigación, universidades, montones son fundaciones, y por el liberalismo norteamericano y por la situación capitalista diferente respecto a lo que es Europa, a lo que son otras tradiciones. Entonces no se puede equiparar y no se puede cambiar tan fácilmente. Dicho de otra manera, no es compatible un estado de bienestar y de seguridad social plena como la que tenemos en Europa con una situación como la norteamericana, donde no te pongas enfermo y no tengas resuelto la cuestión de la salud, y donde hay unas bolsas de pobreza infinitamente mayores que las que hay entre nosotros y estas cosas que todo el mundo conoce. Bien, entonces, ese concepto de OSC, Organizaciones de la Sociedad Civil, digo, es absolutamente engañoso porque vuelve otra vez a incidir en esa construcción ideológica que es el concepto de sociedad civil. Bueno, esa contraposición. Cuando esto lo entremezclamos con la nación, que es de lo que aquí tenemos que hablar, pues resulta que ya saltan chispas por todos los sitios, pero claro, ¿qué entendemos por nación? Por nación suponemos que estamos hablando de nación política, que no estamos hablando, pues, de los nombres de nación previos, de las naciones étnicas o estamos hablando de las naciones políticas equivalentes al Estado. Cuando hablamos de nación española estamos hablando de Estado español, de España. Entonces, ¿qué relación la sociedad civil en España, qué relación tiene con la nación española, diríamos, o en cualquier otro sitio? Claro, aquí es lo que viene. El rótulo sociedad civil española es un rótulo muy asentado y que ideológicamente triunfa, o ha triunfado. Si buscan en Google, pues buscando en español solo, pues aparecen 950.000 veces el rótulo exacto sociedad civil española, o sea, casi 1 millón de veces. Si buscamos sociedad civil catalana en español, supongo que si se busca en catalán saldrá más, pero en español, pues aparece 129.000 veces. Sociedad civil vasca, 12.000. O
O sea, sociedad civil es mucho más popular, digamos, en español, aplicado a Cataluña que a Baskonia. Sociedad civil asturiana, 8.500. Sociedad civil madrileña, 6.200, todavía menos, que la sociedad civil madrileña no existe. Ahora, muy interesante lo siguiente. Sociedad civil andaluza, 7.100, pero sociedad civil sevillana, 7.200. Es decir, la sociedad civil sevillana es más importante que la sociedad civil andaluza. Y no es tontería, porque si se dan cuenta, el fenómeno del 15M ha sido un fenómeno urbano, pero de ciudades. Es decir, el 15M ha ido tomando los centros de las ciudades. No ha ido a ocupar las sedes de los gobiernos autonómicos, ni a la Moncloa, porque en el 15M no existe España, ni existe Andalucía, existe la ciudad, la sociedad civil. Muchos de los que están hablando de sociedad civil ahí son ciudadanos, pero ciudadanía circunscrita a una urbe. Y en todo caso, sí se apuntarían a una sociedad civil europea. Pero claro, la realidad con la crisis está demostrando que esa Europa de papel no existe y que todavía, pero por mucho tiempo, son los estados, son las naciones políticas las que tienen su potencia, que son las naciones que están en la ONU, son la Organización de las Naciones Unidas. Cuando en las Naciones Unidas, es obvio, todo el mundo lo sabe, se dice naciones, son naciones políticas, son estados. La ONU es una organización de estados, no de naciones. Por eso, por mucho que el Estatuto catalán diga que Cataluña es nación y Asturias es nación y el otro es nación, todavía en la ONU no les admiten. Es decir, todavía en la ONU, pero, sin embargo, en la ONU aceptarán inmediatamente pues a esa escisión pues, que Francia está promoviendo en Libia para favorecer sus intereses petrolíferos y que se supone que encima se están cumpliendo los mandatos de la ONU y los derechos humanos, todas estas cosas, cuando es una intromisión en los asuntos internos de un país, que es el principio básico del respeto entre las naciones, no intervenir en esas cosas, con el argumento de que Gaddafi es un genocida y el primer día había matado ya 100.000 por las calles con helicópteros. Es decir, unas historias de no dormir para niños, pero que sin embargo es la doctrina oficial. Y España estamos en esa guerra, no hay que olvidarlo, aunque sea de manera humilde, pero estamos en esa guerra y aquí nadie protesta. Y los de la Ceja no protestaron, a pesar de que Gaddafi todavía en el mes de noviembre del año pasado, es decir, hace 8 meses, dio el premio Gaddafi a los derechos humanos a Erdogan, el amigo turco de Zapatero. Que Gaddafi era un tío guay en noviembre porque daba el premio de los derechos humanos a Erdogan. Allí fue toda la Unión Europea a asistir, porque era una cumbre Europa-África cuando se dio el premio a los derechos humanos y derechos humanos. Gaddafi es suficientemente inteligente como para no decir premio a los derechos humanos islámicos, porque lo que tampoco quiere el personal enterarse es que efectivamente hay la Declaración de los Derechos Humanos del 48, que es la que han firmado todas las naciones de la ONU, las 200 naciones, y sí, pero hay la Declaración de los Derechos Humanos Islámicos, que la han firmado más de 50 naciones, de las que se sientan en la ONU son 54 o 55, es decir, un 25%, que es la llamada Declaración del Cairo del año 90, y que es un calco o casi una ironía o una burla, si no fuera en serio, de la Declaración de los Derechos Humanos, donde después de cada capítulo se dice pues las mujeres y los hombres son todos iguales y tal, salvo lo que diga la Sharia. Todos tenemos derecho tal, salvo lo que diga la Sharia. Bueno, claro, esa declaración es incompatible con la Declaración de los Derechos Humanos y con la ideología de la democracia en la que estamos pues adormecidos por parte de la ideología en torno en la que estamos. En este sentido, para ir avanzando y para no pasarme del tiempo, aunque hemos empezado un poco más tarde, en este sentido, aquí, cuando mezclamos, que para no dejar este asunto en una discusión, digamos, teórico-doctrinal sobre el rótulo sociedad civil, pero que no es una cuestión erudita ni de curiosidad, no, porque aquí estamos absolutamente
tocando la nave de flotación de la ideología en la que estamos todos funcionando. Cuando aquí estamos hablando de sociedad y la sociedad civil, o sea, porque fundamentalmente es la relación con los partidos políticos. Es decir, en el 15M, que ya se habló ayer, los del 15M es una mezcla muy variada de gente. Efectivamente, no se puede hacer una lectura simplista. Sin duda, la situación económica afecta notablemente, pero no solo. Es decir, los ocupas que tienen larga trayectoria hace tiempo, pues existían en momentos de holgura económica y de gran momento del ladrillo. Y los antisistema vienen funcionando desde hace un montón de décadas, al margen de crisis económicas y, además, curiosamente también financiados por ONGs financiadas por el sistema, que es lo más divertido. Es decir, porque la mayor parte de los antisistema que han ido a Río, que han ido a los sitios, iban a cuenta de su ONG, que la pagaba el gobierno correspondiente. Entonces, es un modo muy pistonudo de ser antisistema. ¿Cómo se puede entender eso? Hombre, no, son válvulas de escape que el sistema, si nos ponemos así, pues tiene para decir, pues vale, estos muchachos que se vayan a entretener, de paso, pues las fuerzas de seguridad se entrenan un poco, no hay que pagar maniquís ni voluntarios, y entonces, pues vale, de ahí se pueden seleccionar unos cuantos líderes de esos movimientos que serán pues convenientemente reciclados pues para hacerse adláteres del sistema, y entonces, como sistema de selección de personal de nuevos líderes contrasistemáticos integrados, pues es maravilloso. Bueno, los del 15M ya ven que algunos de los que los movían pues era gente ya muy cualificada y que han ganado muchos puntos en este sentido. Es decir, que no hay ninguna ingenuidad. Lo del 15M no hay que olvidar que sí, que el odio principal del 15M son los partidos políticos, o uno de los odios. No quieren saber nada de los partidos políticos. Los políticos son una especie de superestructura corrompida que no escucha al pueblo y se organiza antes de las elecciones, curiosamente, etcétera, etcétera, para su aprovechamiento ulterior, inmediato o lo que sea. Ahí queda activado. Pero lo que es muy interesante, un sector muy importante, sobre todo los de democracia real ya, los de DRI, son demócratas, son hasta fundamentalistas democráticos. Es decir, es que la democracia que tenemos no nos sirve, queremos más democracia. Claro, queremos más democracia, no se sabe si lo que quieren es pues el sistema Westminster o elegir directamente a los diputados o cosas así, pero en principio no son unos antisistema antidemócratas, no, son ultrademócratas, son fundamentalistas democráticos. No así otros que son unas posiciones pues más anarquistas, en muchos casos también vinculadas con sensibilidades cristianas y católicas, pues partidos tan divertidos como este que se llama SAIN, ¿no? Autogestionario e internacionalista, un partido. Es que no, ¿cómo se llama, hombre? Bueno, SAIN, me parece que es, pero es que la S no me sé de qué Solidaridad, eso es, Solidaridad, ¿cómo era? Bueno, autogestionario e internacionalista, tela, eso, pues alguien que no haya vivido la época de la transición y supiera de qué sacristías surgía la extrema izquierda al PC, pues desde el MC a los otros tal, pues pensaría que esto era una cosa totalmente radical. No, es decir, yo cuando empezaron a actuar por Asturias me interesé por ellos hasta que descubrí que la sede que tenían era del obispado y dije, bueno, pues venga, apaga y vamos, ya lo entiendo, no hace falta seguir investigando. Pero se presentan en todos los sitios y desde el punto de vista suyo pues son autogestionarios, internacionalistas, tal. Algunos de ahí han surgido para estos movimientos con su mejor voluntad y ellos creen que están cambiando el mundo, y ahí se juntan luego pues eso, unos frikis, lumpen puro y duro, y entonces eso es una mezcla absolutamente entretenida que puede ser muy bien, como ya se dijo ayer, manipulada luego por los partidos políticos según les interese. Claro, fíjense en esta dialéctica que habíamos hablado del primero y segundo y tercer sector, pues cuando Rubalcaba ya
la toma con los bancos como el mal, pues es atacar desde el tercer sector pues a los malvados de los bancos. ¿Para quién? Para conseguir el asalto al poder. Pues estupendo. Pues son cosas de libro. Claro, por supuesto, quienes están un poco metidos en esas cosas, una de las críticas principales de los tres sectores son las interrelaciones entre ese tipo de estructuras. Es decir, lo que diríamos grosso modo gobierno, empresa, fundación. Claro, cuando luego dices, no, una empresa como el Corte Inglés, que es una de las empresas que más factura en España, más importante y que más trabajadores tiene, es propiedad principalmente de dos fundaciones. ¡Hala! Échale ahí ya imaginación a la estructura del Estado. La Fundación César Rodríguez y la Fundación Areces tienen más del 70% del Corte Inglés. O cuando el Estado, digamos, el Gobierno, monta fundaciones para saltarse las normas de contratación y hace los llamados chiringuitos. Claro. O cuando una sociedad del tercer sector monta una fundación que a la vez monta una empresa. Entonces, claro, ¿dónde está? Y que todo es legalmente posible. Entonces, claro, ahí ya entramos en unos virtuosismos donde, que además dense cuenta que hoy día en España hay 9.000 fundaciones y es algo en aumento, pero muchas son públicas, privadas, que ahí, por la vía de los hechos, la indistinción y la oscuridad sobre estos conceptos es absolutamente tremenda. Que digan, no, es que yo soy de una fundación, tú eres soy del tercer sector, soy una fundación privada y me interesan, sí, pero resulta que tú eres una fundación que la ha montado el gobierno autonómico correspondiente porque le interesa gestionar un hospital, porque le va a salir mejor que los trabajadores no sean funcionarios y sean trabajadores de una fundación o de una sociedad mercantil que depende de la fundación que gestiona el hospital. Y entonces ahí hacemos ya malabarismos y entonces, claro, digamos ahí la claridad de esas distinciones se disuelve absolutamente porque, de hecho, son distinciones absolutamente confusas y falsas. Volviendo al asunto de la nación y de la nación española. Aquí, ayer y en general, una de las muchas cosas que se hablan y de las situaciones es que hay que ser optimistas, pesimistas, muchas de las organizaciones llamadas pues, de la sociedad civil o del movimiento ciudadano, pues se mueven, vamos a partir de que en principio que todas se basan en la mejor voluntad, salvo las que no lo tengan, sí, salvo lo que sean pues antenas del mal para enredar, que las hay, pero vamos, supongamos que la mayor parte son estructuras organizadas por ciudadanos con la mejor voluntad y que tienen los objetivos más sanos para regenerar la situación de la nación, bien por la vía del terrorismo, de las víctimas, de la cuestión lingüística, pues montones de asuntos que estamos sufriendo en España y que nos está llevando a una situación cercana a la ruptura de la nación española tal como la conocemos. Claro, entonces aquí, yo creo que aquí no hay que ser ni optimistas, ni pesimistas, ni voluntaristas, ni activistas. Hay que ser pura y duramente crudos y tener muy claros cuáles son los cometidos. Y entonces, si el cometido es mantener la nación española, mantener España, pues ese es el cometido principal y no hay que confundir tácticas y estrategias y hay que saber qué es lo que interesa y dónde hay que dar los golpes y cómo darlos. Porque aquí, y en absoluto, yo he criticado en algún programa que hemos hecho sobre una de las censuras a los del 15M es que si ellos quieren hacer la conquista del Estado, que es algo muy razonable y que cualquier grupo humano puede hacer, pues tendrían que arbitrar los mecanismos para hacer la conquista del Estado. Y la conquista del Estado no se consigue pues encerrándote en una plaza mayor o pasando de hacer un partido político o votando en blanco, ¿no? Es decir, que si eso no da seriedad. Que si estuvieran entrenándose porque quisieran iniciar un levantamiento armado contra el Estado y hacerse con la conquista del Estado, pues como eran los planes de la conquista del Estado que en los años 30, 40, que se mencionaba ayer, se tenían, bueno, pues perfectamente, estupendo. Es decir, que planteas una guerrilla para hacer la conquista del Estado y entonces hay que empezar pues, a dotarse de armamento. A tal. Claro, esa sería una opción. Seguramente hoy día en España y en Europa no va a ninguna parte. Es decir, eso,
que no sería tanto un terrorismo secesionista como el de ETA, es decir, que eso es otro uso, no, sería pues intentar un golpe militar sin ejército, porque ya no lo hay, pero por ciudadanos. Pues vamos a secuestrar a todos los presidentes de las comunidades autónomas, vamos a dar un golpe de mano y entonces que esto caiga y proclamamos el 15M o no sé qué. Pues vale, estupendo. Y si lo hubieran hecho bien, pues seguramente se hubiera provocado pues el advenimiento de la República. Así, poco más se hizo en el 31. Quiere decir que, hombre, ahora hay más medios, más difícil, todo el mundo sabe estas cosas, están las organizaciones civiles pues, del Estado, como la Guardia Civil, digo, volviendo a lo de sociedad civil, es decir, que pues, es la distinción civil-militar, porque claro, en esta, si se dan cuenta, qué curioso, en esta estructura que hacían estos de los tres sectores, el ejército ya no existe. Porque en realidad los ejércitos en democracia ya han desaparecido, como desaparecieron los ministerios de la guerra. Ahora, la semana que viene nosotros hacemos un curso en La Rioja sobre guerra y democracia. Y invitamos a unos militares a que nos fueran a hablar de estas cosas y una de las primeras cosas que nos dijeron fue, hombre, es que están ustedes poniendo un nombre que ya no se lleva, porque ya no hay guerras. Bueno, no, ahora son resolución de conflictos. Vale, pero no es broma, porque los ministerios son de defensa. Es decir, y entonces lo que queda del ejército es una especie de bomberos sin fronteras y cosas así. Es decir, y todo misiones de paz, etcétera. Es decir, que esa es una situación absolutamente muy diferente y entonces en ese sentido seguramente los cambios por esa vía son muy difíciles porque las posibilidades efectivas de mantener un movimiento que sea violento pues están casi obligadas, porque por supuesto el 15M son no violentos, aunque luego haya sus historias, pero la violencia parece que es algo terrible. Claro, mientras no haya violencia, es decir, si descartamos un asalto por la violencia del Estado, violencia que puede ser simplemente pues, secuestrar a unos o quitarlos o entrar por la brava pues allí como hicieron en el 14 de abril, ¿no? Bien, pues, pues los cambios en democracia solo se pueden hacer por la vía de los instrumentos que efectivamente pueden cambiar las cosas, que son los partidos políticos. Claro, ¿qué sucede en el caso de España? Y termino ya, voy terminando. Lo que sucede es que aquí lo que estamos siendo víctimas absolutamente de una degradación doctrinal absoluta de valores, de principios, de fe, de como lo quieran llamar, que es referida a España, a lo que ha sido. Y además con un complejo de no querer decir las cosas por su nombre y que en algún momento habrá que decirlas, salvo que permitamos que España se fracture pacíficamente, que podría ser. Es decir, ¿qué sucedería si ahora pues, el Lehendakari o en Cataluña o en Galicia, pues se proclaman independientes porque sí, y los reconoce la Libia liberada y Venezuela o Bolivia, pues yo me lo pregunto, igual no pasa nada, igual no pasa absolutamente nada, quiero decir, por Dios, no, ya volverán, vamos a dialogar, que probablemente no pasaría nada, quiero decir, la pasividad y el panfilismo es tan absoluto que si no se atreven a hacer, y que si no lo han hecho es porque quien no lo aceptaría es Europa en esas circunstancias, y entonces quedarían fuera del euro y cosas así. Es decir, pero seguramente ahora ese es el único freno a que puedan tomarse medidas unilaterales en ese sentido. Pero, ojo, si lo hacen, en 2 o 3 años Europa les acabaría aceptando, por supuesto, y sin ningún problema. Si no les ayudaran directamente, pues solo hay que ver lo que pasó en los Balcanes. Es decir, que eso no es historia medieval, eso es ayer. Entonces, aquí el asunto grave es cómo en los años de la socialdemocracia se ha logrado, por mecanismos de ingeniería social e ideológica potentísimos, anular y atontar absolutamente a la nación española, a la ciudadanía, por la vía de los métodos más burdos y sutiles, pues
con la ley de memoria histórica, con el Cuéntame, con todas las series de televisión, es decir, sacando los muertitos de las cunetas, es decir, todo esto hasta el exceso, pero hasta el exceso donde han sido cómplices mucha de esa sociedad civil que llamamos. O sea, ¿cuántas docenas de ONGs están viviendo de la ley de memoria histórica? Muchísimos, son miles de personas viviendo de la ley de memoria histórica. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que, y yo conozco a muchos que ellos te dicen, no, nosotros tenemos una ONG o una asociación que lo que queremos es, pues, el internacionalismo proletario en no sé dónde, en el Paraguay, pero claro, tenemos que vivir de algo y entonces nos vamos a envolver como memoria histórica, que nos van a dar 50.000 euros y les hacemos un informe sobre las fosas que hay y sacamos dinero para nuestra otra actividad. Claro, eso luego se acaba convirtiendo en una dinámica en la cual el número de mercenarios al servicio de la ideología es absoluta y entonces esa situación es trágica. En España la situación más trágica todavía, como todo el mundo sabe, es el control absoluto de los medios de comunicación. Ayer se mencionó bloquear todas las noticias que tengan que ver con España, pero tampoco los malos son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son totalmente mercenarios de quien les pone la publicidad. Dicho de otra manera, aquí el cambio de situación que se puede producir el año que viene si efectivamente el PP gana las elecciones y si el PP sabe hacerlo, es decir, sabe contraprogramar la programación que durante 30 años se ha estado haciendo, contraprogramando sabiamente y sin complejos la defensa de la nación española, con todos los argumentos que se puedan hacer. Pues quizá con muchos años de contraprogramación se podrá lograr que no haya miles y miles de personas que voten a Bildu o que voten a esos otros partidos, porque la realidad es que en democracia les han votado. Digamos, no, es que les comieron el tarro, es que estaban consiguiendo, no, pero esa es la realidad. Y quien dice esto, otras muchas cosas. ¿Qué fuerza tiene la sociedad civil ahí llamada o las organizaciones pequeñitas? Bueno, pues la fuerza, por ahora somos un montón de organizaciones de guerrilleros haciendo cosas por uno por otro. Ahí hace falta una articulación, una plataforma potente que pueda fundamentalmente, en plan pragmático, presionar a quienes hay que presionar para que, si se produce un vuelco electoral nacional, como ya se ha producido a escala autonómica, pues estos nuevos gobernantes, este nuevo primer sector, sepa defender lo que hay que defender referente a España, que no siempre lo saben, porque uno de los principales cánceres, aparte de Europa, es el cáncer autonómico. La mayor parte de los... No existen partidos nacionales, o sea, no existe un PP nacional. Es decir, existe ni un PSOE nacional, existe el PSOE de Madrid, el PP de Madrid, el PP de aquí, el de allá, el de allá. Cuando el PP te saca un comunicado hace 6 meses lo hacen en cuatrilingüe, y entonces es una cosa totalmente delirante. Es decir, y entonces la ideología de los PPs autonómicos es defender su autonomía, dentro de la ingenuidad de pensar que defendiendo su autonomía defienden a España. No, hay que defender a España por encima de todo, porque España es una estructura muy frágil que está con peligros internos, los peligros secesionistas, pero con peligros externos, que son otras naciones que quieren invadir o aprovecharse de ese secesionismo. Francia, la más cercana, 200 años no es nada en la historia, y ahí estamos celebrando malamente los bicentenarios. Entonces, y aquí los argumentos son argumentos de todo tipo, pero fundamentalmente el argumento último es el de la fuerza, es el argumento, pues España quiere seguir siendo la unidad nacional, primero, al margen de que lo mande la Constitución y todas esas cosas que luego ya se encargaron de hacer todos los ajustes, pues porque nos da la gana a los españoles, y el que quiera lo contrario, pues que se enfrente con nosotros. Esa situación no es en la que estamos ahora. La juventud española, los españoles, no está preparado para defender a España en el momento actual. Podrá estarlo, pero para eso hay que crear los mecanismos para cambiarlos, y hay que desprogramar toda la programación perniciosa que se ha hecho en estos años y que además afecta a España, pero afecta al resto de Europa. Y termino. Simplemente comparen pues, el aspecto pues, que da cualquier ciudad española pues, un viernes por la noche
la juventud preparada para defender su estado de bienestar, pues con los jóvenes de Ahmadinejad preparándose para la yihad. Cuando nos vengan oleadas de yihadistas, pues nos pondremos de rodillas mirando a la Meca y que sea lo que Alá quiera. Terminé. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Anoche en la cena Gloria Dago nos decía, es que Gustavo os da un toque. Bueno, es más que un toque, lo que nos da, nos aporta. Un segundito. No he mencionado nada de lo que está en la cartilla de DENAES, que supongo que todos la han leído, porque para eso es la cartilla oficial de DENAES, ¿eh? Que has venido a hablar de tu libro al final. No, este no es mi libro, es el libro de DENAES. Vale. El primer firmante es Santiago Gasca. Muy bien. Y es un libro colectivo, hecho entre varios. Muy bien. Hemos sacrificado un poco el turno de preguntas en beneficio de las cosas tan interesantes que nos estaba contando Gustavo. Tenemos que acabar muy puntualmente porque nos espera un catering y es un día un poco complicado porque además hay bodas, tenemos que salir por ahí muy prudentitos y muy bien, pero nos da tiempo a una pequeñita ronda de preguntas y encima yo quiero hacer la primera. Gustavo, mira, en mi opinión en España hay dos proyectos de construcción nacional bastante importantes y no son el nuestro. Es el vasco y el catalán. Tú has explicado muy bien los tres sectores y a mí me da la impresión de que los tres sectores trabajan en esos dos proyectos de forma permanente, organizada y entrelazada. En el caso de la defensa de la nación española, en nuestro caso, perdona que es una alarma, en nuestro caso, y en comparación con esos otros dos proyectos, nuestros tres sectores, ¿qué estamos haciendo por esta defensa? No, bueno, vamos a ver. No hay un segundo sector vasco ni un primer sector vasco. Es decir, las empresas vascas y catalanas... Pero es que no hay empresas vascas y catalanas. Bueno, es pero decir, hay empresas, hay empresas que pagan su fisco domiciliadas en el País Vasco y Cataluña que se manifiestan proactivamente en beneficio... No, pero entonces hay empresarios, digamos. Más que empresas, hay empresarios que tienen su ideología y entonces a los que hay que saber tratar con el mayor rigor si se tiene capacidad para hacerlo. Y eso solo se puede hacer desde una situación de gobierno y de poder, ¿eh? Y entonces, lo que por supuesto en el País Vasco, en Galicia o en Cataluña existe su sociedad civil y el programa este que hemos hecho. Si quitaras en la primera exposición que pusimos la palabra España, todo lo demás valdría tal cual para que hicieran ellos un seminario igual. Una es que la sociedad civil y la nación vasca, la sociedad civil y el activismo vasco, lo que tú quieras, con lo cual hay que poner los parámetros. Pero bien, mi opinión es la siguiente, en síntesis. En la situación actual, el Estado de las Autonomías ha llegado a un momento en el cual ya no satisface a casi nadie, ni siquiera pues, a bancas, a cajas, todas las reformulaciones que se están produciendo determinadas por la crisis. Está a punto de caramelo, digamos, el que se pueda cuajar una opinión firme que potencie la unidad de España, pero esa opinión firme tiene que liderarla un partido nacional que tenga verdaderamente posibilidad de gobernar, lo cual no es fácil, porque buena parte del enemigo está dentro del PP. Es decir, yo no soy del PP, ¿eh? Y si fuera el PP... No, es así. Es decir, hay que... Dicho de otra manera, y lo he dicho muchas veces, es posible que haya muchos más españolistas en el PSOE que en el PP hoy, ¿eh? Ojo. Es decir, si nos entendemos así, quiero decir que aquí el asunto es el siguiente. Hay un equilibrio inestable que es quienes ponen la publicidad en los medios de comunicación, que son las grandes empresas que les ponen que permiten y que toleran, sí, parece lo que dijo ayer el alcalde, pues que ahora con lo de Bildu se le puede ir algunas publicidades y algunas cosas de San Sebastián, sí, pero eso todavía es puntual. Es decir, si hay un cambio radical y tiene que haber fuerza para que eso suceda,
hay un montón de fuerzas vivas que ya no es, como podía ser en el siglo XIX, el ejército, que no existe, pero que sí, que es personas importantes que tienen control en empresas, que tienen control a escala internacional, etcétera, porque aquí el enemigo no es solo español, nuestro enemigo es, en buena medida, viene de Europa, pero también de la pasividad absoluta de España, fundamentalmente de su inacción con respecto a Hispanoamérica. Antes les mencioné las cumbres iberoamericanas. Aquellas cumbres permitieron una expansión de empresas españolas en los años 90 por América impresionante, pero luego se ha ido hacia atrás. Se ha ido hacia atrás, en buena medida, aunque se mantiene mucha importancia y están también viniendo muchas empresas americanas aquí. Quiere decir que lo que es los vínculos hispánicos tienen una potencia de trasfondo muy grande. Aquí lo que hay que lograr es un cambio ideológico radical. Es decir, igual que es prácticamente imposible cambiar la ideología de los de la ceja, porque es una gente que llevan mucho tiempo, bueno, igual la cambian ahora con el crack de la SGAE y tal, pero hay que lograr cambiar un estado ideológico de opinión de manera radical. Y para poder cambiarlo, todos los que están en estas operaciones tienen que saber cuál es el objetivo principal. Y el objetivo principal es la nación española. Es decir, no son cuestiones particulares, que son totalmente y que son muchas necesarias y concurrentes, pero que en algunos casos son absorbidas por el sistema. Ayer se mencionó la diferencia entre el primer mandato de Zapatero y el segundo. Aquellas manifestaciones de 2 millones, de millón, de 3 millones, con la bandera de España, tal. ¿Por qué aquellas manifestaciones se murieron? Porque el Partido Socialista supo saber que España no era y la bandera española no era una marca muerta. De España no se hablaba antes. Y inmediatamente empezaron a poner anuncios en todas las radios que era: al salir de casa, mire antes de cruzar la calle, Gobierno de España. Lávese los dientes 3 veces al día y tome 5 piezas de fruta, Gobierno de España. Claro, entonces, Gobierno de España está en la sopa, y la bandera está en la sopa. Con lo cual se acabó absolutamente la preterición que tenían a la bandera, mucho. Eso influyó muchísimo. Es decir, asumieron absolutamente el asunto. Es decir, la capacidad son unos camaleones. Es decir, lo que están haciendo ahora con el 15M, ya se dijo ayer, es perfecto. Y tienen el control de los medios. Y pueden conseguirlo. Es decir, que no es tan sencillo que vaya a ganar el PP, pero aunque ganara el PP no está en condiciones de defender ahora a España, ojo. Es decir, eso es algo que hay que lograr. Muy bien, ¿hay alguna pregunta por allí? El señor al fondo. Buenos días. Mi nombre es Eduardo, soy víctima de 11M. Voy a hacer una pregunta. ¿En qué medida el Estado utiliza el terrorismo como herramienta para alcanzar objetivos políticos o económicos? Pues es fácil. Hombre, según a qué llamemos terrorismo. Si utilizamos un concepto estricto de terrorismo, pues el terrorismo de Estado lo hubiera sido el GAL si no nos hubiéramos enterado. Como nos enteramos, fue una chapuza. Y entonces, entonces, ¿por qué? Y no sería tampoco podría ser terrorismo y no sería terrorismo tampoco, es decir, que en realidad, pero bueno, si no se hubiera sabido. Es decir, que el Estado y el terrorismo, aquí, dicho con esa generalidad, en principio no habría terrorismo de Estado como concepto. Es decir, los Estados como concepto, es decir, el terrorismo es que los Estados hacen guerras. Los Estados hacen guerras, pero no pueden practicar, pero esos son artes de la guerra, es decir, aterrorizar, pero no es terrorismo. Es decir, y eso se viene haciendo de la guerra de siempre. Es decir, el fusilar diezmando a una población al tomar una ciudad, eso están aterrorizando a una ciudad. Dentro de la guerra, es uno de los mecanismos de la guerra, bueno, prohibidos después de las convenciones de no sé qué más. Pero propiamente eso sería dentro del arte de la guerra, no sería terrorismo de Estado. Es decir, cuando agentes del Mossad neutralizan a enemigos de Israel, no es terrorismo de Estado, es una neutralización de enemigos de Israel.
puede tener unos parecidos con el terrorismo procedimental. El terrorismo, en principio, es la acción que están haciendo bien secesionistas, bien islamistas, que hay que distinguir los terrorismos, hay muchos terrorismos, que buscan un objetivo y que firman para aterrorizar a la población. Es decir, cuando la ETA aterroriza, lo que busca es la complicidad del aterrorizado. El aterrorizado que se siente aterrorizado y que paga el impuesto es una víctima del terrorismo, aunque no haya tenido muertos en su familia. O sea, es una víctima, es decir, es un cómplice objetivo del terrorismo porque está colaborando en el fin que quieren los terroristas, en este caso la secesión de una parte de España. El terrorismo islámico es otra cosa. Es decir, eso es más, propiamente no sería terrorismo. La yihad no es terrorismo, es guerra. Y entonces nos viene muy bien desde Occidente indistinguir a todo diciendo que es todo terrorismo, y cuando se dice ya terrorismo internacional, pues ya todo el mundo tan contento, como si estuviera, pues eso, el terrorista Carlos, que está en contacto con Chávez, o que está ahí, y entonces se infiltra al palestino. No, eso son historias de la época de la Guerra Fría. Es decir, no hay un terrorismo internacional, no hay al margen de que, con esto no quiero decir que no haya unas fuerzas malvadas que estén promoviendo ONGs conservacionistas y contra la energía nuclear, porque las financian las petroleras y cosas de estas. Todos esos rejuegos, todo y más. Pero aquí habría que precisar, vamos, conceptos. ¿Para qué tiempo? La última pregunta, el señor había pedido la palabra. Sí. Yo era comentarle qué diferencia ve usted entre el concepto de España y valores, porque se podría dar la hipótesis de una España muy unida, comunista. Entonces, ¿qué diferencia ve usted y, en concreto, cómo ve usted el españolismo de Rosa Díez? 2 minutos. Mira, una España muy unida y comunista, pues, ¿a qué llamamos comunista? Es decir, si hablamos del comunismo de Chávez, que es cristiano, o que van hacia eso, quiere decir que, pues por eso. Vamos a ver, los valores hispánicos tradicionales sí que están vinculados, como ya se dijo ayer, a nuestra historia católica universal. España es heredera de un imperio universal y es heredera en ese sentido de lo que fue Roma y de lo que fue la Iglesia Católica. Y entonces, no es casualidad que de los 1.200 millones de católicos que en el mundo son, la mayor parte hablen español. Es decir, eso es un fruto de la historia y la mayor parte de los que hablan inglés son protestantes. Entonces, eso es una realidad así. Y el imperio español fue muy distinto del imperio anglosajón. Y las características del imperio español son unas características católicas, lo cual no quiere decir beatas, religiosas, es decir, que eso se puede defender desde posiciones no practicantes, diríamos, perfectamente, porque es la historia, y que se ha basado principalmente en suponer que todos los que han formado parte del Imperio Español son españoles y son iguales. Es decir, que nos vengan a nosotros con los derechos humanos del 48 unos protestantes, da mucha risa, porque si esos derechos, y mucho más, son los derechos tradicionales del Imperio Español, de Vitoria, etcétera, y de toda la tradición católica. Entonces, en ese sentido, esa es una de las potencias que tiene España y que va vinculada principalmente a la unidad que da la lengua. Desde el punto de vista por eso los catalanes, al emanciparse, o los gallegos, quieren borrar la lengua. Ahora, desde el punto de vista de España y de la hispanidad, que se emancipe Cataluña es una cantidad marginal, es una desgracia para España, pero bueno, son unos kilómetros cuadrados y son 4 millones de población. Desde el punto de vista de la hispanidad, somos 500 millones de personas, es decir, España no va a morir por eso. Y Cataluña independiente pues es como Holanda o menos, es decir, acabaría fagocitada por Francia como los dos por Inglaterra, es decir, no tienen escala para funcionar solitarios en el concierto de las naciones, que se dice, o de los grandes imperios. Lo de Rosa Díez, si Rosa Díez hubiera tenido el éxito que ha tenido, por ejemplo, Álvarez Cascos en Asturias, que está gobernando, tras 5 meses después de haberse escindido del PP, pues chapó. Como Rosa Díez es una cosa marginal, pues es una cosa curiosa, marginal, que no tiene mayor importancia política, hoy por hoy. Es decir, ni es posible que la tenga, porque sus posiciones están muy en línea
con las que se pueden defender desde el punto de vista de la nación española, pero sus posibilidades de consolidarse como un partido nacional en una situación de oligarquía partitocrática como la que vivimos en España es prácticamente imposible. Me parece. Muy bien, pues nada, vamos a agradecer a Gustavo su intervención brillante, con un aplauso, con este pequeño obsequio.